Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este jueves de la semana 12 en tiempo ordinario. Me parece que la liturgia de la palabra de estos días viene tocando la columna vertebral de aquello que viene, a mi modo de ver, generando la parálisis de la persona, la parálisis de la pareja, la parálisis de la familia, la parálisis, la inmovilidad y la postración de la misma sociedad, ¿no? Ayer nosotros escuchábamos que se habían encontrado un manuscrito don- donde yacía un poco la ley de Dios. O sea, se encontraron con ese manuscrito de la ley de Dios y cuando cayó en manos del rey, hizo algo muy interesante. Trató de verse en esos mandamientos de la ley de Dios y sintió pena, sintió vergüenza y sintió que estaban andando totalmente en contravía y que muchas de las desgracias y de las frustraciones de no poder construir de una manera seria, responsable, armónica, digámoslo así también gozosa, la experiencia del tejido personal, de pareja, social, se debía precisamente a que nos habíamos alejado de los mandamientos de la ley de Dios. Y si queremos tomar estos mandamientos de la ley de Dios, debemos mirarlos para ponerlos en un contexto de diálogo. Nosotros lo interpretamos creyentemente como esos valores no negociables desde donde se construye la experiencia humana y la experiencia del tejido comunitario y social. Y fijémonos que todos estos mandamientos de la ley de Dios primero, pues ponen de antemano y dejan muy claro que no podemos poner por encima de Dios absolutamente a nadie. O sea, no podemos endiosar absolutamente a nadie. No puedo convertir a Dios ni a mí mismo. No puedo convertir a Dios ni a mi papá ni a mi mamá por muy buenos, santos y virtuosos que sean. No puedo convertir en Dios a mis hijos, a mi pareja. No puedo convertir en Dios a- al progreso. No puedo convertir en Dios a la economía. No puedo convertir en Dios a nada que sea construido con nuestras manos o con nuestra inteligencia o con el cultivo de nuestras virtudes humanas. Nada puede ser convertido en Dios. Ese amarás a Dios sobre todas las cosas es el primero y gran olvidado, y por haber puesto tantos dioses hay guerras de dioses. Creo que un poco eso, hay un poco de guerras de dioses que luchan por obtener el poder, que luchan por ser Dios, por sobreponerse por encima de todos, y todo lo que hacen y todo lo que construyen, incluidas toda la carrera armamentista, no solamente convencional, sino incluso bacteriológica, incluso de la información, incluso de manipulación de los medios de comunicación. Todo ello, en esa construcción de luchas de dioses de poder, van llevando precisamente, según esta lectura, a la bancarrota de la experiencia humana, religiosa y social. Yo creo que esto es bien interesante. Miren, ayer nos dejaba claro eso, que había una conciencia de que habíamos dejado algo, de que nos habíamos olvidado, de que habíamos puesto en miras al progreso muchos valores que ya considerábamos retrógrados, antiguos, inoperantes, porque ya el hombre, para retomar un poco con una expresión de Kant, el hombre había alcanzado su mayoría de edad. Ya el hombre era autónomo y ya el hombre podía decidir absolutamente sobre todo. De hecho, todo el siglo XX nos daba a nosotros
la pretensión que se tenía a través de las ciencias humanas y de las ciencias eh, técnico-científicas, de querer construir y de querer jugar a ser dioses, jugar a construir escenarios de poder, que es lo que de alguna manera vemos. Entonces, ayer el rey decía que si estaban pasando muchas cosas era porque no teníamos unos parámetros claros, acordados, de una ética que pudiese ser válida, no negociable, independientemente del contexto cultural o histórico, salvando obviamente las especificaciones de la cultura en sus manifestaciones diferentes, pero unos valores no negociables. Entonces vemos un poco esa bancarrota, esa tensión de guerra que vivimos en el mundo, no solamente en Rusia, Ucrania, el tema de Israel y Palestina, sino el tema de todos los conflictos que en el mundo hay, porque están los dioses disputando el poder. Entonces, fíjense que esto nos llama y nos debe llamar poderosamente la atención. La ley de Dios, esa que se presenta a través de esos 10 mandamientos, la Torá, quería garantizar precisamente que el hombre pudiera reconocer unos límites que no podía sobrepasar, que el hombre pudiera construir un tejido de relaciones personales y familiares y sociales y comunitarias fuerte, sólida, desde el respeto a la vida, desde el respeto a los bienes, desde el respeto a la integridad del otro, y muchas cosas están ahí. Hoy, esta lectura, para no alargarme demasiado, en la que nos propone hoy también el libro segundo de Reyes, pues nos habla un poco de ese paso a, de ese paso, de ese paso a Babilonia, esa primera toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y de sus tropas en el año 597 antes de Cristo, fíjense, unos 120 años después del norte, que había sido en el año 721 a mano de los asirios. O sea, una bancarrota que había llevado al sometimiento de los dioses de entonces, que era Asiria y Babilonia, por la desorganización y la desvertebración interna del pueblo, de la misma religión, pues entonces se permitió la edificación de dioses que terminó en el pueblo de Israel con esa ida al exilio, ¿no? Es una de las páginas más tristes, más trágicas de la historia de Israel y del pueblo judío. El rey Jeconías, al que se presenta como uno que hizo lo que el Señor reprueba, alguien que se dejó manejar por los intereses de las potencias ideológicas preponderantes del tiempo, Asiria, Babilonia, tuvo que rendirse al ejército de Babilonia y marchó al destierro junto con las personas más representativas y útiles de la sociedad. Fueron sometidos, fueron llevados al exilio, fue destruida la experiencia que se había hecho hasta el momento de pueblo y de pueblo de Dios, ¿no? Y se habían dejado de lado, para recordarlo nuevamente, toda esta serie de valores y de principios desde los cuales se debía edificar y se negociar. Cuando se comenzó a negociar lo no negociable, comenzaron a venir una tras otra todas las bancarrotas en el pueblo elegido, ¿no? Pensemos un poco también, paralelamente, pensemos un poco en nuestras experiencias. No quiero detenerme en describir ninguna en particular. Yo pienso que si cada uno de nosotros, ustedes y los que están aquí, los que están en Estados Unidos, los que están en Chile, los que están en Perú, los que están en muchas de las partes que a veces siguen
esta reflexión, pensemos cada uno en nuestras experiencias de pueblo, en nosotros como colombianos. ¿Qué está pasando? El porqué de estos desajustes y de estas grandes crisis profundas y atropelladoras de la vida y de los valores. Hoy precisamente, fíjense ustedes, me llamaba una gran amiga que tuve la oportunidad de conocer en Barranquilla hace muchos años, Yomar. Marita era la secretaria de la comunidad del Inmaculado, una gran ser humano. El día de ayer, en un enfrentamiento de estos entre la policía y, y estos hermanos alzados en armas, disidentes, mataron a un familiar suyo cercano, a un joven policía, Anderson se llama. A veces vemos este deterioro, esta caída, estos frutos de miseria y de muerte que muchas veces están llegando allí, ¿no? Entonces, pensemos un poco también en nuestra experiencia. Y en la medida que voy hablando acerca del pueblo de Dios, esta palabra de Dios ilumina el acontecer nuestro de hoy, ilumina también nuestros joconías, nuestros gobernantes, iluminan también nuestras expectativas, nuestras luchas, pero también, sobre todo, también nuestras esperanzas. Esta vez, fíjense que no va a pasar lo que sucedió cuando el piadoso rey Ezequías invocó a Dios para que defendiera a su pueblo de Senecarib, de Sanaquerib. Esto es bien interesante. Recuerden un poco cuando el pueblo estaba compacto en esa fe, aterrizada en esos valores que construían la vida, esa oración de Ezequías. eh, pidiendo la defensa de Senecarib. Esto es bien interesante, ¿no? Yo creo que caminamos hacia muchos escenarios donde podemos ver identificada esta palabra de Dios, ¿no? De alguna manera el Salmo expresa bien esta catástrofe que supuso fíjense, hubo la profanación, el pillaje del templo. Entonces, fíjense cómo lo manifiesta el Salmo. Los gentiles han entrado en la heredad, han profanado tu santo templo. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos. Se percibía, se sentía en el corazón, en la existencia del pueblo de Dios esa bancarrota, ¿no? Cuando suceden catástrofes, tanto personales como comunitarias, como de familia, como sociales, como de nación, deberíamos sacar consecuencias y deberíamos sinceramente reflexionar sobre, y esto es muy importante, sobre las causas que han originado y sobre todo la parte de responsabilidad que tenemos todos. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Muchas veces la ruina de una persona se debe a fallos que al principio parecían muy pequeños, insignificantes, pero se descuidaron, fueron creciendo y se convirtieron verdaderamente en un arma mortal. La ruina de una comunidad, de una sociedad, también suele tener causas diversas, algunas económicas, políticas, ideológicas, culturales, y muchas veces también la dejadez religiosa y la pérdida, ya lo hemos dicho muchas veces, y la pérdida progresiva de los valores que son necesarios para la construcción del tejido humano social. Cuando hemos dejado eso, cuando hemos arrinconado los valores de la trascendencia que proponen las propuestas religiosas, hemos dejado al vaivén de la racionalidad y de las fuerzas de los poderes la decisión y los encaminamientos éticos que percibimos y nos damos cuenta que quizás no nos está yendo tan bien, ¿no? Saber, esto es una cuestión interesante. Saber escarmentar es una buena sabiduría, saber tener
muy claros los aprendizajes. Esto nos hace humildes, nos hace capaces de comenzar nuevamente, nos predispone a reconocer ese protagonismo de Dios y nuestra infidelidad a su amor. Es decir, se hemos alejado de Él, de su amor, y por eso a veces estamos pagando estos precios. El salmo de hoy, además de lamentarse de la desgracia del pueblo, es también una oración, esto es bien interesante, que reconoce la culpa y pide a Dios su protección. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar siempre enojado? Fíjense que es en medio de estas situaciones desesperantes y difíciles, preguntar hasta cuándo, Señor. Pareciera que está dormido, como esta semana reflexionábamos en la barca. Líbranos y perdona pecados a causa de tu nombre. Sabemos que Dios sabe incluso de nuestras miserias. Todos las tenemos. Todos tenemos fragilidades. Todos tenemos pasiones dominantes. Todos tenemos siempre algo que corregir. Nos purifica esto, las crisis nos purifican, nos hacen recapacitar, nos ayudan a aprender esas lecciones de la historia para no volver a repetirlas. O sea, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que este recorrido, me perdonan que hoy estoy siendo un poco extenso, este recorrido que nos ha hecho el libro de los Reyes debería servirnos para mirarnos como en un espejo en nuestra realidad personal, en la realidad de pareja, en la realidad de familia y mirar hacia qué dirección mirar en adelante, ¿no? Vamos al Evangelio que también tiene grandes enseñanzas. Si ayer, si ayer se nos decía, perdón, agrando aquí un poco el texto, si ayer se nos decía que un árbol tiene que dar buenos frutos y si no, es mejor talarlo y echarlo al fuego, hoy sí aplica esta misma consigna a nuestra vida. Fíjense qué interesante esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Ahora, no se trata entonces de tener o decir unas palabras piadosas, sino de cumplir lo que esas palabras prometen. Y sabemos que esto no es fácil, sabemos que esto supone fatiga, supone conversiones de mente, de corazón, existenciales profundas. Entonces no debe haber divorcio entre las palabras y los hechos, que yo creo que es un poco el débito que podemos estar un poco todos, ¿no? Y en el que tenemos que ir tratando de equilibrar esa balanza. A continuación, y como a final de todo discurso, Jesús propone una comparación relacionada con la misma idea. Él dice, el edificio, hace la descripción interesante, el edificio que se construye sobre la roca o sobre la arena, ¿no? Entonces, una imagen ciertamente plástica. Si la casa está edificada sobre la roca, resistirán las inclemencias. Si sobre la arena, pues pronto se derrumbará. Nosotros escuchamos muchas veces las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces en el año hemos escuchado de pronto esta lectura, esta misma lectura que hoy estamos meditando? Pero no basta, ¿no? Si además intentamos ponerlas por obra en nuestra vida, entonces sí construimos seriamente el edificio de nuestra vida cristiana. Si nos contentamos solo con escucharlas tan bonitas y luego a lo largo del día no nos acordamos más de ellas y seguimos otros criterios, estamos pues edificando sobre la arena. Jesús nos avisa que si no se dan estos frutos prácticos, ¿no? No nos valdrá recurrir
a que hemos dicho cosas bonitas, que hemos rezado, que hemos profetizado, o que incluso que hemos expulsado demonios o hemos hecho hasta milagros. En el fondo es quién es el que hace cuando actúa, es él, no yo. Yo soy un medium, yo soy alguien que me dispongo al Señor, pero es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Si el Señor no construye la casa, en vano se fatiga el constructor. Nosotros mismos, construyendo el futuro en falso, nos estamos abriendo a nuestra propia tumba de un futuro desencarnado de valores, de principios, desencarnado de valores no negociables, apuntan a la ruina, y de hecho lo vemos en el fracaso de proyectos personales de personas jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Entonces, a la corta o a la larga, siempre vamos a ir a la ruina. Y esto pues nos lleva a preguntas muy prácticas también para nosotros. ¿Sobre qué y sobre qué valores estoy edificando yo mi vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿No? ¿Sobre qué construyo mis amistades o mi vida de familia o mi apostolado? ¿Sobre engaños y falsedades? Y me extrañaré de que los derrumbamientos que veo en otras personas o en otras instituciones me puedan pasar a mí también. Vemos las consecuencias de aquellos que han construido sobre la arena, aprendemos las lecciones de ahí. Yo creo que esto es bien, pero bien importante. Yo creo que esta palabra del día de hoy, querida comunidad, nos, nos estaba interrogando para hacer una evaluación en esperanza. Yo creo que el Papa Francisco, y ahora en esta preparación para el jubileo de 2025, donde se nos pone la oración, y fíjense que la oración acá no aparece como meditar más. La oración aparece como intimar más con Cristo en el corazón, y desde ahí entrar y revisar todo aquello que nos está poniendo sobre la arena y está afectando, porque estamos viendo muchas veces desmoronarse el edificio de la pareja, el edificio de la familia, el edificio de la comunidad creyente, que vemos hoy tantas crisis que están poniéndola a prueba en el soporte de la unidad, ¿no? En esa unidad que debe ella mantener. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este camino, que nos dé siempre ese don del Espíritu para saber discernir con sabiduría los caminos que hemos de recorrer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.